At what point does the brand step in and go, right, we're opening a lawsuit against you because of you've said that this brand fits this car and we're pricing it differently? Like, at what point does that happen? We don't know. Matt Armstrong se ha ganado una reputación como el experto al que acudir para reconstruir superdeportivos siniestrados. Pero a finales de 2025, asumió el reto de un Bugatti Chiron Pure Sport accidentado y terminó en un enfrentamiento directo con Bugatti después de que bloquearan el acceso del coche a su red de piezas. Today we're about to attempt what Bugatti think is impossible. ¿Cómo se reconstruye un hiperdeportivo cuando el fabricante corta el acceso a todas las piezas, utilizando únicamente componentes fabricados a medida y lo que hay en el taller? Acompáñanos mientras descubrimos lo que realmente le ocurrió a Matt Armstrong durante la reconstrucción de su Bugatti. Matt Armstrong, I rebuild crash damaged cars, cheap cars with a bit of history, and film it all for YouTube. En el verano de 2025, Alex González, un creador de contenido con sede en Miami, había tenido su Bugatti Chiron Perse Sport morado durante solo 3 semanas. Era la joya de la corona de su colección, un coche tan exclusivo que solo se construyeron 60 unidades, diseñado para el rendimiento en pista con 1.479 caballos de fuerza y un precio que podía superar ampliamente los $6 millones. Entonces, de repente, todo cambió. Mientras se incorporaba a la autopista una noche tarde, González se desvió hacia un punto ciego y chocó por detrás a una camioneta Suzuki K de 1987. El impacto activó todos los airbags del coche, incluso los del suelo. El capó se desprendió, el parabrisas se agrietó y la parte delantera quedó destrozada. Afortunadamente, ambos conductores salieron ilesos. Cuando un técnico llegó desde Molsheim para inspeccionarlo, el veredicto fue inmediato: pérdida total. El seguro pagó, y el coche fue enviado a una subasta de salvamento de Copart en el norte de Miami. Eso podría haber sido el final de la historia. En cambio, González lo recompró por entre 1.6 y 1.9 millones de dólares, convirtiéndolo en el vehículo más caro que Copart haya vendido jamás. Durante un tiempo, el coche destrozado simplemente permaneció en la cancha de baloncesto de su casa. Algunas piezas fueron robadas durante el proceso de subasta, pero González las rastreó y las recuperó. Aún así, la gran pregunta seguía siendo: ¿qué haces con un hipercoche destruido? Volvió a Bugatti. La primera cotización fue de alrededor de 1.7 millones de dólares solo en piezas, sin garantía del costo final y con un plazo que podía extenderse hasta 2 años. Una segunda oferta redujo el precio a $600,000, pero solo si el coche se devolvía intacto. González se negó, así que buscó en otra parte. En octubre de 2025, contactó a Matt Armstrong. Cuando Matt llegó a Miami y vio el Bugatti en persona, el daño era peor de lo esperado. El soporte del motor se había partido completamente en dos, el motor se había desplazado, las tuberías estaban aplastadas e incluso la estructura de carbono mostraba signos de impacto. Armstrong lo describió como un daño absolutamente brutal. Aún así, aceptó el reto, pero en ese momento, no sabía que arreglar el coche no sería su primer desafío. Para el 20 de octubre de 2025, apenas 7 días después de la visita de Matt Armstrong a Miami, Bugatti bloqueó el VIN del coche, incluyéndolo en una lista negra en toda su red global de concesionarios. Ningún concesionario autorizado podía pedir o suministrar piezas originales, ni faros, ni parabrisas, ni siquiera pequeños soportes. La única solución que ofrecía Bugatti era enviar el coche a su fábrica en Molsheim, Francia, lo cual González había rechazado. En noviembre de 2025, publicó un reel en Instagram que rápidamente se volvió viral. En la publicación, lanzó un ultimátum directo a Bugatti, dándole a la empresa solo 24 horas para quitar el bloqueo del coche o imprimiría todas las piezas en 3D. Como era de esperar, la respuesta llegó desde lo más alto. Matt Rimac envió un mensaje directo a González explicando que el bloqueo del VIN era una medida de seguridad. Ofreció levantarlo temporalmente y sugirió una colaboración de reparación supervisada. Más tarde hablaron por teléfono y Bugatti retiró brevemente la restricción. Pero la tregua no duró. González acusó posteriormente a Rimac de actuar de forma poco sincera, argumentando que la empresa estaba más centrada en el control que en ayudar a un cliente que legalmente poseía el coche. Aún así, Bugatti mantuvo su postura de no suministrar piezas para reparaciones realizadas fuera de talleres certificados. La empresa reinstauró el bloqueo del VIN. El 16 de enero de 2026,
Rimac abordó la situación públicamente en un vídeo. Describió a Matt Armstrong como un gran tipo y un entusiasta, pero aún así expresó sus preocupaciones sobre sus intentos de reconstruir el Bugatti. Según él, el monocasco de carbono del Chiron Pure Sport estaba diseñado para velocidades superiores a 260 millas por hora. Tras un impacto fuerte, podrían existir daños estructurales aunque no fueran visibles. Rimac explicó que una evaluación adecuada solo podía hacerse en la fábrica. 3 días después, el 19 de enero de 2026, Armstrong respondió públicamente. Reconoció las preocupaciones de Rimac y dijo entender la posición de Bugatti, pero también dejó clara su decisión. Seguiría adelante con la reconstrucción de todos modos, renunciaría a cualquier garantía y asumiría toda la responsabilidad del resultado. Entonces Matt se puso manos a la obra. El primer paso real para él y su equipo fue corregir el daño estructural del Bugatti. Sin embargo, para alcanzar los daños ocultos en lo profundo del coche, tuvo que dividirlo en dos. El monocasco de fibra de carbono, la estructura central del Chiron, tuvo que separarse entre la parte delantera y trasera para acceder a la carcasa de la caja de cambios y al soporte del motor roto. La postura de Bugatti era clara. Esto no era algo que se debiera intentar fuera de una fábrica. El proceso requería equipos especializados, herramientas de precisión y técnicos capacitados. Sin eso, simplemente no podía hacerse con seguridad. Aún así, Matt lo hizo. Su equipo retiró 14 pernos de titanio y desconectó todo lo que unía ambas mitades, líneas de refrigerante, hidráulica, frenos, cableado e incluso el eje de transmisión. Para sostener la parte trasera mientras el coche se separaba, improvisaron utilizando la base de un contenedor de taller. Luego lo separaron limpiamente en dos. A pesar del éxito, Armstrong reconoció ante la cámara que la reconstrucción no cumpliría con los estándares de fábrica de Bugatti, pero aún así estaban decididos a continuar. Cuando el vídeo se publicó el 8 de febrero de 2026, superó los 11 millones de visualizaciones. Algunos lo vieron como prueba de que los fabricantes exageran lo imposible en las reparaciones. Otros vieron un hipercoche de 1500 caballos siendo desmontado sin las medidas de seguridad adecuadas. Ambas posturas tenían razón. Pero una vez abierto el coche, el verdadero problema salió a la luz. El daño interno era mucho peor de lo que parecía desde fuera. El soporte de aluminio fundido que unía el motor con la caja de cambios se había partido en dos. La carcasa de la transmisión estaba agrietada en ambos lados. El motor se había desplazado hacia adelante con el impacto, detenido solo por el eje de transmisión, lo que probablemente evitó daños aún mayores. En todo el compartimento del motor, las tuberías estaban aplastadas. La estructura de carbono había recibido impactos directos y mostraba abolladuras visibles. Las piezas estaban dispersas por todas partes. Muchas necesitaban reemplazo, no porque estuvieran completamente destruidas, sino porque ningún concesionario Bugatti las suministraría mientras el bin siguiera bloqueado. Matt lo resumió claramente. Casi todas las piezas necesitaban reconstrucción. Tendrían que imprimirlas en 3D o fabricarlas y repararlas. El desmontaje comenzó de inmediato. Se retiró el motor de arranque, se drenaron los fluidos y para finales de febrero de 2026, el coche estaba reducido a su núcleo, paneles fuera, sistemas desconectados y componentes distribuidos por el taller. El 15 de febrero, Matt reveló el plan completo. El soporte roto del motor sería escaneado en 3D, convertido en un modelo CAD y luego mecanizado o reparado si era posible. El escape original se envió para escaneo y crear una versión personalizada más ruidosa. Las líneas de refrigerante y tuberías aplastadas serían recreadas internamente. Los paneles de carrocería dañados, incluyendo el parachoques, splite, capó y secciones frontales, serían reparados o recreados con impresión 3D. Todos los airbags desplegados debían ser reemplazados. El cableado frontal tendría que reconstruirse. El parabrisas y los faros, que Bugatti no suministraba, serían conseguidos en otro lugar o fabricados. Después vendrían las reparaciones de la transmisión, el interior y una realineación completa. En resumen, casi cada parte del coche necesitaba atención, pero todo dependía de una sola pieza, el soporte roto que dejaba el motor fuera de posición. Si eso no se arreglaba, nada más importaría. Sin él, el motor y la transmisión no podían alinearse correctamente. Tenían dos opciones: fabricar uno nuevo con CAD o reparar el original para mantener las dimensiones exactas. Eligieron repararlo. El soporte fue enviado a Bob,
un especialista en mecanizado que Matt encontró a través de su red. Trabajaba en un lugar llamado Machine Shop. No era un concesionario Bugatti ni un centro de hiperdeportivos, solo un técnico cualificado dispuesto a asumir un trabajo que muchos evitarían. El material complicaba las cosas, una aleación de aluminio rica en magnesio que se agrieta con el calor en lugar de doblarse. Un error destruiría la única pieza original que tenían. Bob trabajó con cuidado, estudió el metal, confirmó que podía soldarse y limpió las superficies rotas hasta que encajaran perfectamente. Luego la soldó. Sorprendentemente, funcionó. Matt lo describió después como el momento decisivo del proyecto. Mientras tanto, el trabajo continuaba. Encargó un escape personalizado a Valvetronic. El W16 original es silencioso por diseño, así que el nuevo sistema se construyó para ser más ruidoso. Se eliminaron los catalizadores secundarios, pero se mantuvieron los principales y los sensores. El diseño se probó con plantillas antes de fabricar la versión final. El 3 de marzo, Matt voló a Miami con el sistema terminado. Para el resto del coche, todo lo que Bugatti no proporcionaba tuvo que ser conseguido o fabricado. Algunas piezas provenían de vehículos del grupo VW, otras se repararon o se hicieron desde cero. El ensamblaje comenzó con el soporte reparado, seguido de la alineación crítica del monocasco. Incluso una pequeña desviación podía causar problemas graves, así que las mitades se unieron cuidadosamente con 14 pernos de titanio. Con la estructura fijada, se reconectaron sistemas como refrigeración, hidráulica, frenos, cableado y el eje de transmisión. El escape personalizado se instaló al final utilizando guías impresas en 3D. Lo que llegó como pérdida total volvió a estar completo, pero todo dependía del motor. El 8 de marzo de 2026, Matt giró la llave. El W16 arrancó al instante, con un sonido más profundo y agresivo. Se estabilizó sin fallos ni errores. El coche se movió por primera vez desde el accidente. La estructura resistió perfectamente, con solo una pequeña fuga de combustible que se solucionó rápidamente. La reconstrucción generó gran reconocimiento, incluso de Valvetronic. Una semana después, Matt abordó preocupaciones sobre una supuesta grieta en la transmisión, confirmando que era solo pintura. El proyecto seguía avanzando. Sin embargo, coleccionistas señalaron que un coche con título de salvamento pierde valor y asegurabilidad. Con solo 60 unidades fabricadas, algunos argumentaron que la reconstrucción eliminaba su valor como pieza de colección. También persistían dudas sobre la seguridad, ya que no hubo inspección independiente del monocasco. El bloqueo del VIN generó más debate, comparándose con restricciones de reparación en otras industrias. Aunque González era el propietario, no estaba claro si eso incluía el derecho a repararlo independientemente. No hubo acciones legales, pero el caso alimentó el debate sobre el control de los fabricantes. Para marzo de 2026, el coche ya funcionaba, aunque aún no estaba terminado. Bugatti no intervino, mientras González insinuó posibles acciones legales, dejando a ambas partes en una tensa calma. En última instancia, el proyecto expuso una realidad clave. Poseer un hipercoche no siempre significa tener control total. La postura de González, que nadie debería definir lo imposible, convirtió el debate sobre el derecho a reparar en un caso real, haciendo de esta la reconstrucción más grande y polémica de la carrera de Matt Armstrong.